casi destruye la casa de Valeria luego de saber que puede seguir viva. Sin remordimiento y como alma que persigue al diablo, el Mencho ha dejado en destrozo total la casa de Valeria Márquez, luego de que se filtrara una información de que podría seguir con vida en Estados Unidos. ¿Pero qué había en esa casa? ¿Por qué el miedo del Mencho? A una semana exacta del asesinato en directo del influencer Valeria Márquez, un nuevo episodio ha sacudido tanto a las autoridades como a la opinión pública. En la madrugada del martes se registró un ataque de características inusuales en la que fuera la residencia de la joven creadora de contenido, ubicada en la colonia Lomas Altas en Zapopan, Jalisco. El domicilio, que permanecía asegurado y sin ocupantes desde el día del crimen, fue completamente allanado, destrozado y reducido a un estado de devastación casi simbólica. Según fuentes de la Secretaría de Seguridad, el operativo no fue obra de delincuentes comunes ni de simples saqueadores. De acuerdo con los reportes de inteligencia, todo apunta a que la incursión fue ordenada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, luego de recibir una alerta interna no verificada que aseguraba que Valeria Márquez seguía con vida, supuestamente ingresada bajo identidad protegida en un hospital del sur de Texas, Estados Unidos. La información llegó a través de una cadena de comunicaciones interceptada días antes por uno de los operadores de seguridad del Mencho. En ella se hablaba de una posible falsa ejecución montada como método para extraer a Valeria y protegerla de represalias internas por su vínculo con el operador criminal Ricardo N., conocido como el Doble R, quien se encuentra actualmente en una pugna abierta con su antiguo jefe. Este rumor, según indicaron fuentes federales, encendió las alarmas del líder del CJNG, quien habría ordenado de inmediato que una célula especializada acudiera a la casa de Valeria Márquez, ante el temor de que en ese lugar se encontraran dispositivos, documentos o archivos electrónicos con información sensible sobre su paradero, operaciones financieras o incluso rutas de comunicación cifradas del cártel. Vecinos del fraccionamiento privado relataron haber escuchado al menos 3 explosiones menores alrededor de las 3:40 am, seguidas por el sonido de vehículos con motores modificados y movimientos rápidos. Pensamos que era un cateo oficial, pero nadie gritaba «Fiscalía», ni traían luces de emergencia. Todo fue en silencio, muy técnico y muy rápido, declaró un testigo que solicitó mantenerse en el anonimato por razones de seguridad. Las autoridades arribaron al lugar cerca de las 6 am, alertadas por una denuncia anónima. Lo que encontraron fue devastador. Las puertas principales estaban destruidas con explosivos de impacto controlado, las cámaras de seguridad desconectadas y arrancadas de cuajo. La planta alta, donde Valeria tenía su estudio de grabación y su espacio personal, había sido barrida meticulosamente. Ni una laptop, ni una libreta, ni una memoria USB quedó en pie. El fiscal general del estado, Rodrigo López Álvarez, fue uno de los primeros en declarar ante los medios. Lo que ocurrió anoche no fue un allanamiento al azar. Fue una operación quirúrgica. Buscaban algo muy específico, y si lo encontraron no dejaron rastro. Aunque oficialmente no se ha confirmado la autenticidad del rumor sobre la supuesta supervivencia de Valeria, la Fiscalía General de la República, FGR, y la Agencia de Investigación Criminal, AIC, han abierto una línea de investigación paralela, en colaboración con autoridades estadounidenses, para verificar si existe alguna persona hospitalizada con características físicas similares a las de la influencer, especialmente en centros médicos que colaboran con el programa de protección de testigos. El vocero de la FGR, Carlos Mancilla, señaló: «La hipótesis de que Valeria esté viva no está descartada. No tenemos pruebas concluyentes ni de su muerte ni de una reubicación con identidad reservada. Lo único que sabemos es que su antigua casa fue atacada de forma profesional, como si estuvieran tratando de borrar el pasado». Este último evento ha reavivado la polémica en torno a la figura de Valeria Márquez. Su asesinato, ocurrido en vivo ante miles de seguidores, fue uno de los más escalofriantes actos de violencia en redes sociales en la historia reciente de México. Sin embargo, desde entonces, una serie de eventos extraños ha ido tejiendo una narrativa alterna, plagada de contradicciones, silencios y omisiones. Uno de los elementos más intrigantes del caso fue la transmisión en directo desde su cuenta de TikTok. Ocurría días después de su muerte, que reavivó teorías de conspiración sobre si realmente fue asesinada o si se trató de una maniobra para silenciarla y luego protegerla.
Ahora, con el ataque a su domicilio, estas teorías han tomado fuerza, y las redes sociales, una vez más, están llenas de mensajes del tipo «Valeria está viva» y alguien la quiere callar. En ese contexto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y uno de los principales artífices de la ofensiva nacional contra los cárteles, convocó una reunión urgente con el Gabinete de Inteligencia, donde se discutió la posibilidad de que la joven influencer hubiera tenido acceso a información confidencial, ya sea de manera accidental o como parte de su relación con figuras clave dentro del CJNG. No descartamos que, como pareja del R, haya conocido secretos que hoy podrían significar la caída de líderes importantes. Si esos datos estaban guardados en su casa, no quedan dudas de por qué decidieron destruirla, expresó Harfuch en un intercambio privado que luego fue filtrado a la prensa. La familia de Valeria, por su parte, fue puesta nuevamente bajo resguardo. Según fuentes cercanas al equipo de seguridad que los protege, la madre de la influencer tuvo un colapso nervioso tras enterarse del ataque a la casa y fue trasladada de emergencia a un centro médico en la Ciudad de México. Ellos están aterrados, no solo por el pasado de su hija, sino por lo que eso sigue provocando. No encuentran paz ni siquiera después de su muerte, relató uno de los custodios federales. Algunos analistas consideran que este ataque es un mensaje claro del Mencho a su organización interna. Nadie puede jugar con su nombre, ni siquiera desde el más allá. Otros, en cambio, creen que es un signo de desesperación, una prueba de que los enemigos internos ya no son los rivales tradicionales, sino también los fantasmas de su propio círculo de poder. Lo cierto es que con esta nueva ofensiva, el caso Valeria Márquez pasa a ser una tragedia viral a una bomba de tiempo, una grieta dentro del CJNG que podría revelar más de lo que los altos mandos están dispuestos a admitir. Si los rumores son ciertos y Valeria aún está con vida, las consecuencias podrían ser catastróficas para uno de los imperios criminales más temidos del mundo. Y mientras tanto, los ciudadanos se preguntan, ¿cómo puede una influencer de 23 años convertirse en la clave de un rompecabezas que podría desmoronar al CJNG desde dentro? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para acercarse a que sus secretos sigan enterrados? A tan solo días del allanamiento violento en la antigua residencia de Valeria Márquez, una revelación inesperada por parte de peritos federales ha dado un nuevo giro a uno de los casos más tensos de los últimos años. Fuentes cercanas a la Agencia de Investigación Criminal AIC confirmaron que durante una segunda inspección meticulosa de la vivienda, agentes encontraron restos calcinados y parcialmente destruidos de lo que parecía ser un conjunto de carpetas escondidas en un compartimiento oculto en la base de un muro falso del sótano. Los documentos, que estaban diseñados para pasar desapercibidos, habrían sobrevivido parcialmente al intento de incineración que ejecutaron los atacantes del CJNG, quienes abandonaron el sitio tras causar destrozos y, posiblemente, al no encontrar el total de la información esperada. Los fragmentos rescatados han sido clave. Según los primeros análisis, se trata de planificaciones detalladas de operativos armados que ya ocurrieron en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, así como proyecciones futuras que dependían de la colaboración de múltiples fachadas civiles, entre ellas el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, propiedad de la fallecida influencer. Dicho centro, ubicado en una zona de alto tránsito y apariencia comercial, había sido elegido por la célula del R, Ricardo N., ex colaborador directo del Mencho, como punto de encubrimiento para armas, traslado de mensajes físicos e incluso resguardo temporal de individuos clave. La información fue considerada tan sensible que provocó una reunión de emergencia en Ciudad de México entre representantes de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia CNI y la Secretaría de Seguridad liderada por Omar García Harfuch. Según fuentes consultadas, Harfuch calificó los hallazgos como material estratégico de guerra, advirtiendo que estos papeles demuestran el nivel de infiltración y sofisticación del CJNG en el ámbito urbano. Aquí ya no hablamos de bodegas alejadas ni de ranchos ocultos, declaró una fuente federal. Hablamos de operativos que se diseñaban desde sitios disfrazados de microempresas de estética, diseñadas para ser invisibles ante el ojo público. El salón de Valeria Márquez no era un simple negocio, era una de las piezas de una red de camuflaje. Los documentos detallaban al menos 3 ataques confirmados, uno ocurrido en Apatzingán en 2023, otro en Irapuato y uno más en los alrededores de Guadalajara. En todos ellos se identificaban rutas de escape, zonas de reclutamiento y puntos de entrega de armamento, muchos de los cuales coincidían con la geografía cercana al salón de belleza.
Incluso en uno de los esquemas operativos aparece la mención de BLM Código Luna, la cual, según inteligencia, era una clave interna del grupo para referirse a Blossom The Beauty Lounge. La revelación ha causado indignación entre los sectores políticos y ciudadanos, sobre todo por la aparente doble vida de Valeria Márquez, quien durante años se mostró como influencer de contenido estético y motivacional, mientras su espacio físico podía haber estado siendo utilizado por uno de los grupos criminales más peligrosos del continente. El vocero de la Secretaría de Seguridad, Esteban Murillo, dio una rueda de prensa la tarde del jueves para confirmar la autenticidad del hallazgo. Los documentos son reales. Fueron rescatados en condiciones extremas y actualmente están siendo analizados con tecnología de reconstrucción de papel térmico y tinta. Lo que hemos visto hasta ahora es una radiografía del modo en que el CJNG se mueve entre la legalidad y el crimen. El uso de fachadas de influencers es apenas la punta del iceberg. Murillo no descartó que existían otras empresas similares involucradas, lo cual podría abrir una nueva línea de investigación sobre cómo el crimen organizado ha mutado sus mecanismos de camuflaje, pasando de negocios rústicos o bodegas ocultas a plataformas urbanas ligadas a la economía digital y la estética comercial. Mientras tanto, las autoridades continúan con la custodia activa de la familia de Valeria Márquez, cuya seguridad fue reforzada tras el incidente en el funeral de la influencer, donde células del Mencho y el R se enfrentaron en un violento tiroteo. Ahora, con la aparición de estos documentos, se teme que la familia puede estar en peligro no solo por venganza, sino por el conocimiento accidental que pudieran tener. La madre de Valeria, quien fue interrogada de forma privada por elementos de la fiscalía, aseguró desconocer por completo la existencia de estos papeles. Declaró entre lágrimas que su hija jamás habría diseñado algo como eso, y que si esos documentos existían, es porque alguien los guardó ahí sin que ella supiera. Las autoridades no han confirmado ni descartado esta versión, pero la posibilidad de que Valeria haya sido utilizada sin su conocimiento aún se mantiene como una de las hipótesis secundarias. Uno de los aspectos más preocupantes es que algunos de los futuros planes detallados en los papeles estaban programados para realizarse en el segundo semestre del año, con fechas codificadas que apuntan a movimientos de personal y armamento hacia el norte del país. Si no hubiéramos recuperado estos fragmentos, esos ataques podrían haberse ejecutado sin aviso previo, afirmó un comandante de la Guardia Nacional bajo condición de anonimato. A medida que avanzan las investigaciones, se están cruzando estos datos con grabaciones encontradas en los dispositivos móviles de Valeria, especialmente una serie de notas de voz filtradas, donde se le escucha nerviosa diciendo frases como «No sé qué guardaron aquí, pero tengo miedo que un día alguien venga a buscarlo». Esta nota en particular fue grabada 3 semanas antes de su asesinato en directo, y ahora es considerada una posible pista de que la influencer estaba al tanto, al menos parcialmente, del riesgo en el que vivía. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? ¿Qué medidas se tomarían? Acompañado por miembros de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de la Guardia Nacional y representantes del Centro Nacional de Inteligencia, Harfuch no escatimó palabras. Esto ya no es una investigación ordinaria, es una operación de alcance nacional con implicaciones en el extranjero. Vamos a revisar de pies a cabeza todo lo relacionado con Valeria Márquez, su entorno, su historia, su conexión digital, su negocio, sus cuentas y sí, también su pasado, afirmó ante la sala repleta. Durante los primeros minutos, Harfuch relató paso a paso los últimos acontecimientos: el descubrimiento de papeles logísticos en el sótano de la casa de Valeria, el intento fallido del CJNG por eliminarlos mediante el allanamiento, y la implicación directa de células ligadas al R y al propio Mencho. Sin embargo, lo que verdaderamente detuvo los relojes en la sala fue lo que vino después. Ante la pregunta directa de un periodista de Univisión, ¿está Valeria Márquez viva?, el secretario hizo una pausa. La sala entera contuvo la respiración, y entonces respondió: «No confirmo ni desconfirmo. Lo que sí puedo decir es que en este momento ninguna hipótesis está descartada. En este país hemos visto cadáveres desaparecer y hemos visto muertos resucitar en video. Si Valeria Márquez sigue con vida, ya sabrá que no hay país en el que pueda esconderse sin que la encontremos». La frase resonó como un eco. Lo que hasta hace unos días parecía una conclusión trágica y definitiva, la ejecución en vivo de la influencer, ahora se resumía en un mar de dudas, avivado por los múltiples rumores sobre un posible traslado secreto a Estados Unidos, bajo identidad protegida o incluso custodiada por alguna agencia de seguridad. Harfuch no quiso entrar en detalles sobre estas teorías, pero dejó entrever que ciertas señales en el análisis forense del cuerpo encontrado, presuntamente de Valeria, presentaban irregularidades.
Aunque no negó que el cadáver correspondiera a ella, admitió que había solicitudes abiertas de pruebas de ADN complementarias y que existían archivos biométricos cruzados con agencias internacionales para confirmar o descartar esa identidad. Más allá del misterio sobre su paradero, el tono del secretario fue implacable en lo referente a las acciones futuras. Vamos a auditar cada transferencia bancaria, cada compra registrada, cada línea de comunicación, cada píxel de cada video donde haya estado ella o su entorno. Lo haremos sin pausas. Esta red es más grande de lo que parecía, y la imagen de una joven influencer ha resultado ser solo la superficie de una estructura con ramificaciones logísticas, financieras y posiblemente políticas. El anuncio fue seguido de un dato que pocos esperaban. A partir del martes, se activará un grupo especial de rastreo urbano digital, compuesto por expertos en ciberinteligencia, contrainteligencia financiera y análisis biométrico, dedicado exclusivamente al caso. Este escuadrón tendrá acceso sin restricciones a bases de datos nacionales y podrá coordinar operativos internacionales con respaldo de Interpol y agencias como la DEA. Harfuch también adelantó que si se confirma que Valeria Márquez está con vida y está colaborando con alguna agencia para protegerse, no se le considerará intocable. Al contrario, podría ser sujeta a cargos graves si se demuestra que participó activamente en encubrimientos, almacenamiento de armamento o facilitación de crímenes del CJNG, aun si fue bajo amenaza. El mensaje fue claro: la imagen de la víctima no exime de responsabilidad penal. En paralelo, se anunció que todas las personas que trabajaron en el centro de belleza Blossom The Beauty Lounge, desde administradores hasta técnicos estéticos, serán citadas a declarar, así como cualquier cliente VIP que aparezca en los registros internos del local. La Fiscalía ya obtuvo una orden judicial para acceder al historial completo de reservas, cámaras de seguridad internas y correos electrónicos vinculados al salón, que ahora se considera parte esencial de una red de fachada criminal. Mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Valeria Márquez volvió a ser tendencia global. Las teorías sobre su posible supervivencia se multiplicaron tras las palabras del secretario, y las plataformas se llenaron de videos analizando cada detalle de transmisión donde supuestamente murió. Algunos incluso señalan la posición del cuerpo, el ángulo de la cámara y la ausencia de sangre visible como indicios de que todo pudo haber sido un montaje. En TikTok, usuarios afirman haber visto fragmentos recientes donde parece una mujer de espaldas, con voz parecida a Valeria, en un entorno clínico, lo que solo ha añadido combustible al fuego del misterio. Sin embargo, ninguna de esas grabaciones ha sido verificada por fuentes oficiales. Lo que sí es un hecho es que Harfuch ha decidido tomar control total del caso. La operación ya no está siendo manejada por una sola dependencia, sino por una comisión interinstitucional de crisis, como si se tratara de un caso de terrorismo nacional. Incluso se ha convocado a miembros del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera para que inicien auditorías retroactivas a empresas que hayan tenido vínculos comerciales con Valeria o su familia. En la rueda de prensa, cuando se le preguntó si había temor por represalias del CJNG ante el avance de la investigación, Harfuch fue tajante: tenemos miedo. Si ellos querían que esto pasara desapercibido, eligieron mal a su víctima. Y si pensaban que podían borrar pruebas atacando a una casa o silenciando a una persona, subestimaron al Estado. Antes de retirarse, el secretario dirigió una frase final al país, sin leer de ningún papel. A México le han robado muchas cosas, pero no le van a seguir robando la verdad. Este caso no se va a cerrar con un archivo más. Vamos a llegar al fondo. Y si esa mujer está viva, la vamos a encontrar. Y si hay un sistema que permitió esto, lo vamos a romper desde adentro. Ya no aguanto. Tengo mucho miedo. Siento que me queda mucho tiempo. Si me pasa algo, dile a mamá que la quiero. Estas fueron las últimas palabras que se encontraron en el teléfono de Valeria Márquez, luego de que los peritos lograran investigar en su totalidad su móvil, descubriendo que, llena de arrepentimiento, intentó escapar de todo ese mundo delictivo que estaba envuelta. Pero ya era muy tarde para eso. Los audios hallados en una carpeta oculta bajo una aplicación camuflada como herramienta de edición fotográfica han sido calificados como prueba clave para reconstruir los últimos días de Valeria. En ellos se escucha su voz con tono nervioso, en conversaciones sostenidas principalmente con dos personas: su amiga de confianza, identificada como Miri, y un hombre que las autoridades han confirmado es Víctor N., alias el Doble R, operador de alto rango del CJNG, identificado como uno de los hombres más violentos dentro del brazo ejecutor del cártel en la zona metropolitana de Guadalajara.
Las grabaciones, cuya fecha de creación va desde noviembre de 2023 hasta una semana antes de su asesinato, revelan que Valeria no solo estaba al tanto de lo que ocurría en su centro de belleza, donde se almacenaban drogas y se ocultaban rutas de escape, sino que era obligada a encubrir todo bajo amenaza directa de muerte. En uno de los audios más alarmantes se oye a Valeria decir con voz quebrada: «Miri, te juro que ya no puedo más. Me dijeron que era solo prestar mi imagen, solo eso. Pero ahora tengo que barrer sangre, tengo que guardar silencio cuando desaparece gente. Ya no quiero ser parte de esto, no sé cómo salirme. Tengo miedo, mucho miedo, pero ya no me voy a callar». Este mensaje fue enviado apenas 48 horas antes de su ejecución. Según la fiscalía, forma parte de una serie de confesiones que Valeria grababa como una especie de testamento emocional, sabiendo que su entorno ya no era seguro. Pero lo más grave vino con los intercambios que sostuvo directamente con Víctor N. En al menos 4 audios registrados entre diciembre y febrero, se escucha al operador criminal exigiéndole que mantenga la boca cerrada. En uno de ellos su tono es brutal. «No se te ocurra abrir esa boca, Valeria, ni con tu mejor amiga, ni con tu mamá. Tú sabes perfectamente qué hay ahí abajo, sabes quiénes han entrado y no han salido. Y si algún día decides hablar, ya sabes lo que te va a pasar. No me tiembla la mano, mamita. ¿A ti te gusta el maquillaje? Pues yo te voy a maquillar en el velorio». La amenaza envuelta en sarcasmo refleja el nivel de control y violencia psicológica que Víctor ejercía sobre ella. Valeria en respuesta no confronta directamente. En los primeros audios se limita a pedirle tiempo, a prometer que será discreta, a rogar, pero en los últimos algo cambia. En una grabación fechada 3 días antes de su muerte, Valeria envía un mensaje directo: «Ya basta, Víctor. No soy tu propiedad. Ya no me importa lo que pase. Voy a hablar. No puedo seguir viendo lo que hacen, ni enterrando gente como si fueran basura. Que me pase lo que me tenga que pasar, pero prefiero eso que seguir viviendo así». Esa grabación, según los investigadores, fue interceptada, porque en la misma carpeta se encontró la respuesta que marcaría su sentencia. «Tú lo decidiste. Te quedan 24 horas. Aprovecha tu último día. Lo que no hiciste en vida no lo vas a hacer muerta». Las palabras de Víctor son crudas, inapelables. No hay vacilación. Solo una sentencia dictada por quien, desde las sombras, movía los hilos del terror. La fiscalía ahora sostiene que la ejecución de Valeria fue ordenada de manera directa por el R, como castigo ejemplar ante una posible filtración. Su cuerpo fue encontrado en condiciones que, según el informe forense, demuestran saña, múltiples golpes, signos de asfixia y un mensaje escrito con un marcador en el abdomen: «La que traiciona muere». La revelación ha sacudido no solo a los investigadores, sino también a la opinión pública que, por semanas, había debatido si Valeria era cómplice, víctima o ambas cosas. Ahora, con estos audios emerge una figura atrapada, utilizada y finalmente desechada por una estructura que no perdona la duda ni la desobediencia. Harfuch, visiblemente conmovido durante su intervención más reciente, afirmó: «Esta es una prueba más de cómo el crimen organizado no solo asesina cuerpos, asesina voluntades. Valeria intentó romper el silencio, pero no le dieron tiempo. Y eso nos obliga como Estado a actuar, no solo con fuerza, sino con justicia». El celular de Valeria se ha convertido ahora en el documento más valioso de toda la investigación. A partir de él se han extraído no solo los audios, sino también rutas de comunicación, ubicaciones, GPS, fotografías ocultas de túneles, transferencias económicas no declaradas y conversaciones con al menos otros 3 operadores del cártel, aún no identificados oficialmente. También se hallaron borradores de correos dirigidos a periodistas, aparentemente redactados por ella misma, en los que explicaba su situación y pedía ayuda para salir viva de esta pesadilla. Ninguno de esos correos fue enviado. Las autoridades sospechan que fueron escritos al mismo día que fue silenciada. Pero, ¿por qué Valeria ya no podía más? ¿Qué lo motivó realmente a querer salirse de todo este mundo? Documentos, audios y mensajes recuperados de su teléfono celular revelan que Valeria no solo estaba agotada emocionalmente, ni únicamente impulsada por una crisis moral. La verdadera razón de su deseo de escapar era una sola: proteger a su familia. La investigación, que ahora abarca no solo redes del CJNG, sino también elementos psicológicos y personales del entorno de Valeria, ha revelado una serie de comunicaciones entre la influencer y su madre, identificada como Marta N.,
en las que la tensión, el miedo y la desesperación se vuelven el centro de la conversación. En varios de los mensajes extraídos por la unidad de criptoanálisis de la Marina, se puede leer cómo la madre de Valeria, con una mezcla de angustia y súplica, le pedía alejarse de todo lo que estaba ocurriendo y abandonar el país de inmediato. En un mensaje fechado el 3 de marzo de 2024, apenas 10 días antes de la ejecución de Valeria, Marta le escribe: «Hija, ya no puedo dormir, ya no puedo comer, no sé qué estás haciendo ni con quién estás metida, pero tengo miedo por ti, por mí, por toda la familia. Por favor, salgamos del país, te lo suplico. Esto no es vida». Valeria responde ese mismo día con un mensaje de voz que hoy forma parte del expediente judicial. «Mamá, te juro que estoy tratando de salirme, pero no es tan fácil. Él sabe dónde estás, dónde vive la abuela. Tiene gente en todas partes. No quiero que les pase nada, solo aguanto unos días más, ¿sí? Te lo prometo, ya estoy planeando todo». Ese él al que Valeria hace referencia no es otro que Víctor N., el doble R, quien según los avances de la investigación, no solo utilizaba como enlace logístico del CJNG en su red de distribución estética, sino que además había desarrollado un control emocional, financiero y violento sobre ella. Los peritos que analizaron las comunicaciones entre ambos lo describen como una relación marcada por la intimidación progresiva. Empezó con halagos, promesas de protección, regalos costosos, pero, con el tiempo, se convirtió en una pesadilla de amenazas, control absoluto y vigilancia permanente. Las alertas llegaron a la familia cuando a mediados de febrero, según los mensajes, un sujeto no identificado se presentó en el domicilio de Marta con una motocicleta y dejó una nota escrita a mano. En la hoja decía: «Si tu hija canta, tú bailas. No preguntes con quién». La madre en pánico contactó a Valeria de inmediato. La influencer al principio intentó calmarla, pero días después admitió que ya no podía seguir ocultando la gravedad del asunto. «Esto ya se salió de control, mamá. Él no solo me tiene a mí, también los tiene a ustedes. Por eso necesito irme, pero no puedo irme sola. No voy a dejarte atrás». En otro audio, Valeria explica a una amiga cercana que había comenzado a planear su salida a Colombia, donde tenía conocidos que podrían ayudarla a establecerse sin levantar sospechas. También había contactado a un abogado a través de una cuenta alterna para comenzar a mover fondos y desactivar su vida digital poco a poco. Sin embargo, lo que ella no sabía era que sus movimientos ya estaban siendo monitoreados. Los investigadores creen que Víctor N. habría logrado infiltrar a su entorno hasta el punto de conocer cada intento de huida antes de que se concretara. Una de las líneas más sensibles de la investigación apuntan que una de las personas en quien Valeria más confiaba habría filtrado información de sus planes, acelerando así su ejecución. Lo que más ha conmocionado a los peritos que llevan el caso es la carga emocional de los últimos audios entre madre e hija. En uno de ellos, Valeria llorando dice: «No sé si me alcance el tiempo, mamá, pero te prometo que si algo me pasa, tú no vas a estar sola. Yo no quería esto, solo quería trabajar, solo quería ayudar. Nunca pensé que me iban a enterrar viva en este mundo». En ese punto de la investigación, Harfuch convocó una rueda de prensa extraordinaria. Con tono firme, casi contenido, confirmó que Valeria había intentado salirse del CJNG no por razones egoístas o por miedo a ser descubierta, sino porque su familia estaba siendo amenazada de manera directa y recurrente. «Estamos ante una víctima que, al ver en riesgo a su madre, intentó escapar del infierno. El crimen organizado no solo recluta a las personas, las somete, las consume, y si intentan liberarse las ejecuta. Lo que le hicieron a Valeria es un crimen que involucra a toda la estructura de violencia psicológica y familiar que emplea este cártel para dominar. Y no vamos a permitir que esto quede impune», declaró Harfuch. A raíz de esto, la Secretaría de Seguridad extendió la protección a los familiares directos de Valeria. Su madre fue trasladada de manera urgente a un lugar reservado y puesto bajo resguardo federal. Hasta el momento no ha emitido ninguna declaración pública, pero fuentes internas aseguran que está colaborando con la investigación y ha proporcionado detalles clave sobre la relación entre su hija y Víctor N. Los fiscales del caso han incluido ahora una nueva línea de investigación que abarca el uso de amenazas contra familias como mecanismo de control por parte del CJNG. En documentos filtrados a medios internacionales se plantea la hipótesis de que Valeria no era la única influencer sometida de esta forma, y que podría existir una red aún más amplia de jóvenes figuras públicas amenazadas o manipuladas para servir como fachada criminal bajo la misma fórmula: regalos, fama, luego miedo y muerte. ¿Y ahora qué dirían los altos cargos?
que podrían responderle a un pueblo que busca respuestas verdaderas y no tapujos llenos de mentiras. Mientras los descubrimientos en el caso Valeria Márquez sacudían al país con una mezcla de horror e incredulidad, las voces políticas comenzaron a elevarse con fuerza. Una de ellas, firme y con tono inquebrantable, fue la de la senadora Verónica Ruiz, quien se presentó ante el Congreso con una postura clara. No se puede seguir ignorando el rol que algunos influencers podrían estar cumpliendo dentro de estructuras criminales. Para la legisladora, la frontera entre la fama digital y el narcotráfico se ha vuelto tan difusa que ya no es posible distinguir si se está al frente de un creador de contenido o ante una pieza más del engranaje narco que opera silenciosamente desde la comodidad de un smartphone. La senadora Ruiz, representante por el estado de Jalisco y con experiencia previa en comisiones de seguridad digital, tomó el micrófono esa mañana con el rostro tenso y la carpeta repleta de documentos. Frente a un auditorio semilleno pero atento, soltó una frase que marcaría un antes y un después en el debate nacional. No sabemos si estamos viendo tutoriales de maquillaje o mensajes cifrados. No sabemos si admiramos emprendimientos juveniles o si aplaudimos fachadas cuidadosamente construidas por cárteles. Y eso, señoras y señores, nos convierte en cómplices por omisión. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica. No solo acusaban la pasividad del Estado frente a la nueva cara del crimen organizado, sino que exponían sin ambigüedades una de las verdades más incómodas del México contemporáneo. El narco ya no solo se oculta en fincas lejanas, sino que se esconde en cuentas verificadas, en campañas virales, en sorteos y en vidas que parecen perfectas. La senadora, visiblemente afectada por el caso Valeria, expuso una serie de datos alarmantes ante la prensa. Según estudios preliminares del Instituto Nacional de Estrategias Digitales, más del 40% de las cuentas con más de 100,000 seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ubicadas en estados con alta presencia del narcotráfico, tienen vínculos indirectos con empresas sin registro fiscal, movimientos bancarios en efectivo por encima de los 300,000 pesos mensuales y vínculos laborales con marcas inexistentes. ¿Qué estamos esperando? ¿Otra Valeria? ¿Cuántas más están siendo utilizadas como pantallas mientras cargan en sus espaldas el miedo, las amenazas o incluso los cadáveres? Preguntó de forma directa ante el Pleno. Ruiz no se limitó a la crítica. Presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Comunicaciones y Medios Digitales, en la que exige que todas las personas con más de 50,000 seguidores declaren ingresos, fuentes de patrocinio y que se implemente un sistema de verificación cruzada con la Unidad de Inteligencia Financiera. A esto añadió la necesidad de crear un registro nacional de influencers, algo que causó incomodidad en algunos sectores, pero que para ella es esencial. No es una cacería de brujas, es control, es orden, es transparencia, porque en este momento cualquiera puede disfrazarse de influencer y estar ocultando armas, dinero, o ser el puente entre una red de trata y una audiencia adolescente que cree estar aprendiendo a vivir mejor, expresó con vehemencia. Sus declaraciones, respaldadas por gráficas, registros y un dossier con ejemplos concretos, algunos de los cuales aún están bajo reserva judicial, pintaron un panorama devastador. Jóvenes influencers que en realidad son hijas de operadores financieros del narco, otras que recibieron propiedades a cambio de su silencio, y hasta campañas de emprendimiento financiadas por células del CJNG para lavar dinero a través de cursos falsos, sorteos o productos digitales. Uno de los momentos más impactantes de su comparecencia fue cuando reveló que existen al menos 17 investigaciones abiertas en fiscalías estatales, donde los influencers investigados tenían en común lo mismo que Valeria: un crecimiento repentino e inexplicable en redes, un estilo de vida sin respaldo fiscal y un entorno lleno de colaboradores que más parecían operadores. Nos enseñaron a buscar al narco en la sierra, en los túneles, en los ranchos. Hoy tenemos que buscarlo también en los Reels, en los TikToks, en los videos de 15 segundos que parecen inofensivos, porque si no entendemos eso, vamos perdiendo. La reacción en redes no se hizo esperar. Algunos influencers de renombre salieron a respaldar la postura de la senadora, admitiendo que la industria ha perdido control y que muchos de sus colegas muestran signos claros de lavado de dinero, pero lo ocultan con campañas de marketing. Otros, en cambio, acusaron a Ruiz de criminalizar a los jóvenes y de querer censurar Internet. Sin embargo, la senadora fue tajante en su respuesta a estos señalamientos. En una entrevista posterior a un medio nacional, respondió sin rodeos: a los buenos no los vamos a perseguir, a los que de verdad hacen contenido, emprenden, trabajan, los vamos a proteger. Pero los que visten de lujo, viajan en aviones privados y tienen empresas sin empleados, sin razón social y sin impuestos, esos que usaron sus redes como escudo,
A ellos sí vamos a investigarlos, porque Valeria fue una víctima, pero no fue la única. Hay más, muchas más. El impacto de sus declaraciones ha comenzado a moverse incluso en organismos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en México, ha solicitado una reunión con la senadora para analizar la propuesta de crear un sistema de rastreo ético de creadores de contenido, enfocado no en censurar, sino en identificar patrones sospechosos que podrían estar ligados a actividades ilícitas. También desde el Ministerio del Interior en Colombia y la Policía Federal en Brasil se han mostrado interesados en replicar modelos similares tras identificar a fenómenos parecidos. Influencers que en realidad operan como enlaces de lavado, corredores de información o, en algunos casos, simples figuras decorativas utilizadas por estructuras criminales para disfrazar lo que no puede mostrarse de otra forma. Por su parte, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch respaldó públicamente la iniciativa de Ruiz y aseguró que los próximos operativos ya contemplan una fase digital donde no solo se rastrean armas, casas o cuentas bancarias, sino también likes, transferencias de criptomonedas y campañas de reputación fabricadas para ocultar crímenes. Esto no es nuevo, pero ahora tenemos evidencia. Influencers que recibían coches de lujo sin reportarlos, casas compradas al contado con contratos de colaboración falsos, y tras de eso redes de desaparición, tráfico de armas y protección criminal. Si no actuamos hoy, mañana será tarde. La discusión llegó al corazón del Congreso. Algunos legisladores se sumaron a la propuesta. Otros más cautelosos pidieron no generalizar ni castigar a todos los influencers por lo que algunos pocos han hecho. Pero la senadora fue enfática. Si no los diferenciamos ahora, el público tampoco lo hará. Y el día que una niña de 15 años termine imitando el estilo de vida de alguien que recibe dinero sucio, ese día fracasamos como Estado. En las calles, en las plataformas y en los hogares, el caso de Valeria sigue siendo un tema de conversación. Ya no solo por el horror de su final, ni por los túneles, los cuerpos o los audios, ahora porque ha revelado una verdad que incomoda. El narco se volvió digital, y su nuevo camuflaje no son los pasamontañas, sino los filtros de belleza. La senadora Verónica Ruiz ha prometido no soltar el tema. Ya ha convocado mesas de trabajo con expertos, tecnólogos, criminólogos y representantes de plataformas. El objetivo, crear un marco legal donde el crimen no puede esconderse detrás de un hashtag, porque como ella misma dijo al cerrar su intervención, si el crimen organizado aprendió a disfrazarse de éxito, entonces nosotros debemos aprender a desenmascararlo, porque la próxima Valeria ya existe, solo falta que el algoritmo la vuelva viral. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.